Buenas tardes compañeros y profesor, somos el equipo número 2 y estamos conformados por Alan, Dayana, Jonathan y un servidor Daniel, de la materia Mediciones Eléctricas impartida por el profesor Fernando Bautista Hernández, y en este video les vamos a hablar sobre lo que es un multímetro y sus funciones. Para dar inicio a la exposición voy a explicar qué es un multímetro. Un multímetro también es conocido como polímetro o tester y es un aparato eléctrico y portátil usado para medir magnitudes eléctricas activas, como es la corriente y la tensión, o magnitudes eléctricas pasivas, como es la resistencia y la capacidad, entre otras. Cuenta con un selector que según la posición puede trabajar como voltímetro, amperímetro u ómetro. El multímetro puede realizar medidas para corriente continua o alterna y en diversos márgenes de medida cada uno. Ahora les voy a contar un poco de la historia del multímetro. El antecesor del multímetro era denominado ABO. Este aparato fue una creación del ingeniero de la British Post Office, Donald McCady. Este ingeniero tuvo la idea de unir tres instrumentos de medición en uno solo, que era el amperímetro, el voltímetro y el ómetro. De la unión inicial de estos tres instrumentos nace el nombre de multímetro ABO. Ese nuevo aparato 3 en 1 facilitó el trabajo de todos los estudiantes de cualquier área de la electrónica. El multímetro ABO se creó en un principio para analizar solo circuitos en corriente continua, pero al pasar de los años se agregó la funcionalidad de corriente alterna y con el pasar de los siguientes años se introdujeron las medidas de capacidad y potencia. existen dos tipos de multímetro, el multímetro digital y el multímetro analógico. El multímetro analógico es un instrumento especial para los laboratorios de campo especializado, muy útil y variable. Es capaz de medir voltajes en corriente alterna y corriente directa, ganancia de transistor, caída de voltaje de diodos, resistencia, capacitancia e impedancia. Mediante el principio de galvanómetro y su funcionamiento cuenta con una aguja que se mueve sobre una escala. Con el paso del tiempo, los polímetros analógicos han desarrollado y mejorado su funcionamiento, incrementando considerablemente sus posibilidades y su exactitud. Con los multímetros analógicos, las mediciones de voltaje se pueden realizar sobre un rango de 0.4 milivolts hasta 1000 volts, con una exactitud de 0.1%. Con el paso del tiempo, los polímetros analógicos han desarrollado y mejorado su funcionamiento, incrementando considerablemente sus posibilidades y su exactitud. Con los multímetros analógicos, las mediciones de voltaje se pueden realizar sobre un rango de 0.4 milivolts hasta 1000 volts, con una exactitud de 0.1%. En cuanto a las mediciones de corriente, estas se pueden ejecutar desde 0.1 microamperes hasta 10 amperes, con una exactitud de 2%. Con respecto a las mediciones de resistencias, estas se pueden efectuar tan altas como 40 megaohms con una exactitud de 1%. Las mediciones de resistencia de menor valor cuentan con una exactitud de 0.2%. Multímetro digital. Este aparato usa los circuitos para convertirlos de valores analógicos a valores digitales, para luego mostrarlo en una pantalla. En estos últimos años, los multímetros más usados son los digitales, pero los analógicos no fueron dejados atrás, ya que brindan una más rápida respuesta gracias al movimiento de la aguja, cosa que el digital no puede brindar. Principalmente, los multímetros digitales se elaboran tomando como base un convertidor de doble rampa o uno de voltaje a frecuencia, con el ajuste de rango respectivo, para brindar flexibilidad en la toma de medidas de voltajes en rangos dinámicos de mayor amplitud y con la superficie de resolución. Se usa un divisor de voltaje para escalar el voltaje de entrada. Para obtener la medición de voltajes en corriente alterna, se incluye un rectificador en el diseño de instrumento de medición. Debido a que la exactitud de los rectificadores no es tan alta como la de los circuitos de medición en voltaje de corriente directa, la exactitud general de los instrumentos de medición de corriente alterna es menor que cuando se mide voltajes de corriente directa. La exactitud para voltajes de corriente alterna va desde más 1.012 hasta más 1%, más un dígito. Las corrientes se miden logrando
que el voltímetro digital determine la caída del voltaje por medio de una resistencia de valor conocido y exacto. La exactitud estándar de las mediciones de corriente directa está en un rango de más 0.03 hasta más 2%, de la lectura más 1 dígito, y para corriente alterna de más 0.05 a más 2% más un dígito. La mayoría de los multímetros digitales son instrumentos de medición portátiles que funcionan con baterías. Algunos cuentan con un diseño robusto que permite soportar los rigores de mediciones de campo. Otros cuentan con características como la operación de sintonización automática de rango, lo que permite que el medidor ajuste automáticamente los circuitos de medición para el rango de voltaje, corriente o resistencia. Bueno, yo les voy a explicar lo que viene siendo el principio de funcionamiento para la medición de voltaje y para la medición de corriente. Para empezar hay que conocer las partes que componen nuestro multímetro. Comencemos con las puntas de prueba, que son cables con una longitud aproximadamente de 30 a 50 centímetros que tienen unas puntas metálicas, usadas generalmente para medir valores como la resistencia, el amperaje o el voltaje. Se diferencia uno del otro por los colores, ya que uno es negro y el otro es rojo. El selector de la perilla es una rosca ubicada en el centro del multímetro. Está por debajo de la pantalla y te ayuda a cambiar a la función de lo que se desea medir, como resistencia, amperaje o el voltaje, además de la escala o valor de esas funciones. Cada función tiene un valor diferente, por lo que es necesario elegir la adecuada al momento de realizar la medición, para que no sufra daño ni uno mismo ni el aparato. Y por detrás encontramos lo que es el alojamiento de la batería, y que es un compartimiento donde se encuentra en la parte trasera o lateral del multímetro, y sirve para almacenar tanto como la batería como el fusible y su repuesto. Los agujeros o conectores son los que se encuentran en la parte de enfrente. Podemos verlos aquí, son estos tres, pero los que comúnmente se usan para voltaje son el de COM, que es donde se conectará la punta negra, que es para el negativo, y donde vemos el signo de ohms, que es para la punta roja, que es el positivo. Ahora, para hacer su funcionamiento, como antes lo mencioné, se debe de colocar lo que es la base negra en donde dice COM para el negativo, y la roja donde se mide los ohms, que es en el positivo. Bueno, pues a continuación les voy a explicar la imagen que tenemos aquí, donde se muestran las partes de nuestro multímetro. Por la parte superior tenemos lo que es nuestra pantalla. Aquí en el centro tenemos lo que es la posición en la perilla, que es de apagado. Tenemos aquí, cuando encontramos CC o DCB, es para medir la intensidad del voltaje en corriente directa, y que encontramos ACB o CA es para medir la intensidad del voltaje en corriente alterna. Por aquí vamos a encontrar las escalas o los rangos que vamos a ocupar, y como ya les había mencionado antes, tenemos los tres bornes, que es el COM para negativo, donde están los ohms, que es el que se ocupa para cuando medimos el voltaje o la punta positiva, y este extra se ocupa solamente cuando vamos a medir lo que es la corriente, porque su señalamiento es de 10 amperes, que es la máxima capacidad que se puede medir en la corriente alterna. Y como dato, cabe mencionar que para medir el voltaje se hace en paralelo, y para medir la corriente se hace de manera en serie, porque hay que intervenir el circuito para poder realizarlo. Los multímetros digitales. Las ventajas de los multímetros digitales es que son más precisos a la hora de medir. No se necesita saber de mediciones para tener una lectura exacta. El resultado lo muestra a través de una pantalla digital. Las lecturas son calculadas y generadas por una computadora. Te brinda mucho más comodidad a la hora de leer los valores arrojados. Vienen varias presentaciones. Son menos aparatosos y más compactos. Pueden medir voltaje, resistencia, corriente y en algunos casos capacitancia e inductancia. Tienen elección automática, que se le conoce como
Autorrango. Esto es muy útil para los profesionales. No producen errores de paralaje. Las desventajas es que necesita cargarlo para que funcione. Son más caros que los analógicos. No tienen la capacidad de medir la fluctuación arrojada por algunos componentes. Solo muestran una señal de error o en algunos casos un muy impreciso valor intentando medir dicha fluctuación. Si se usa pilas, tendrás que comprarla a cada rato, lo que se traduce como un gasto extra. Multímetro analógico. Sus ventajas es que sus precios son más competitivos y baratos que los analógicos. No necesitan pila o batería para funcionar. Los picos de valores son bastante más visibles que los digitales y más fáciles de operar, y son más ligeros. Las desventajas es que los valores de las mediciones se pueden perder si el multímetro sufre una caída o un fuerte golpe. Son más frágiles, además de que tienes que seleccionar manualmente los rangos de mediciones. No son tan precisos a la hora de medir que los digitales. El tipo de señal se tiene que cambiar de forma manual. Finalmente, el multímetro, aparte de medir voltaje, resistencia y corriente, también sirve para medir frecuencia, capacitancia y también puede medir temperatura, pero es necesario contar con un adaptador.